Buenas noches, estimados aprendices. Quiero darles una bienvenida a a este espacio de formación para iniciar a nuestro nuevo tema, que es el tema de clases y funciones en PHP. Entonces, vamos a abordar nuestra guía de aprendizaje. Ustedes ya deben de conocer esta estructura, pero vamos a tocarla de nuevo. Tenemos en su primera parte la identificación de la guía de aprendizaje. En ella podemos encontrar como primero la denominación del programa de formación al cual nosotros pertenecemos, que es técnico en programación de software. Código del programa de formación, que es 228120, el cual podemos encontrar en nuestro diseño curricular. El nombre del proyecto al cual nosotros estamos adscritos es Sistema de Información para Reserva de Etiquetes y Transporte Intermunicipal. Nuestra fase del proyecto en estos momentos vamos en la fase de desarrollo. Actividad del proyecto: verificar el funcionamiento del software mediante la lista de chequeo. Competencia: construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar es construir la matriz CRUD en el lenguaje de programación seleccionado para verificar la funcionalidad del sistema de acuerdo con el diseño entregado. Y la duración de esta guía es de 4 horas. En segunda parte, presentación. Yo voy a hacer lectura de la presentación para que ustedes se sientan más ameno y pueda entrar a desarrollo de nuestra guía. Entonces, respetado aprendiz, bienvenido al desarrollo del tema de conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Asunto de importancia y relevancia para los profesionales de la programación de software que requieren de la aplicación y cumplimiento de diversidad de estándares y paradigmas de programación, exigencias del mercado y a cambios dados por el desarrollo tecnológico, haciendo de este un tema que permite innovar a la hora de obtener resultados. Al momento de obtener dichos resultados, el programador se ve inmerso en los principios de la programación orientada a objetos para realizar un código versátil que permita la modularidad que se deriva de los objetos, que se procesan los datos de entrada para obtener datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una particularidad que se evidencia como una funcionalidad especial. El desarrollo de esta guía de aprendizaje le brindará elementos teóricos y prácticos para desarrollar el estudio y desarrollo de competencias en el manejo de las clases, atributos y métodos, para la cual le invitamos a desarrollar de manera responsable y comprometida cada una de las actividades propuestas. Éxitos y feliz aprendizaje. Vámonos a la tercera parte donde formulamos las actividades de aprendizaje. Y vamos a iniciar con nuestra primera actividad, que son las actividades de reflexión inicial. En esta actividad de reflexión inicial se le propone observar el video iPhone X versus Samsung Galaxy S8, el duelo de titanes, el cual va a encontrar en la plataforma o lo vamos a proyectar durante la sesión. Una vez visualizado el video, usted va a analizar las diferencias tecnológicas que plantea el interlocutor de este video con los dos objetos allí propuestos, que son estos dos equipos móviles, iPhone X y Samsung Galaxy 8. Al observar este video, usted va a tener en cuenta las características que nos mencionan y la vamos a registrar en el formato que ya les voy a compartir. Este sería nuestro formato. Entonces, en actividades de reflexión inicial vamos a diligenciar este cuadro descriptivo. El cuadro descriptivo se evalúa teniendo en cuenta el video, ¿cierto? Entonces, allí, una vez visto el video o durante la visualización del video, usted debe registrar las características que tiene cada equipo móvil. Vamos a registrar la diferencia de las pantallas, cuál tiene más resolución, cuál tiene un tamaño más grande, el, la respuesta a nuestro táctil en los diferentes equipos, el procesador que utiliza cada una de estas máquinas, batería, la RAM, el almacenamiento y el precio. Esta actividad tendrá una duración de 45 minutos. Una vez usted termine de diligenciar lo que requiere el formato, lo vamos a compartir con los otros compañeros y vamos a observar las características que componen a cada uno de estos equipos. Procedemos siguiente a la actividad de contextualización e identificación de conocimientos previos. Entonces vamos a participar en la actividad que consiste en observar las imágenes que le voy a entregar. Tenemos 4 imágenes. En la primera tenemos una cocina, en la segunda tenemos una
alcoba, en la tercera tenemos una cocina, de nuevo, digo, este es un comedor, mil disculpas, y en la última tenemos una sala de estar. ¿Qué se pretende? Lo que se quiere es que usted, en grupos colaborativos, en los grupos que ya están conformados, van a analizar cada una de estas imágenes y vamos a identificar el ambiente que se te acaba de entregar y vamos a analizar entonces en el siguiente formato. Necesitamos lo siguiente. Entonces, organizados en los grupos colaborativos, observamos la imagen, identificamos el ambiente de la casa y vamos a identificar estas siguientes características: nombre del ambiente o parte de la casa, características, funciones. Entonces, desarrollamos acá el formulario, el nombre de la casa, lo que nos haya correspondido, las características y funciones. Vamos a encontrar que en los distintos espacios de nuestras casas vamos a encontrar distintas características y distintas funciones. Cierro este. Una vez terminado de diligenciar el formulario, nosotros vamos a hacer una retroalimentación para que nos vamos adentrando a la temática que es la que queremos abordar, que son las clases y funciones en PHP. Proseguimos a las actividades de apropiación. En las actividades de apropiación usted va a participar en el desarrollo temático dado por el instructor sobre el tema de clases y funciones en el lenguaje de programación PHP, identificando los elementos conceptuales relevantes, elementos de la programación orientada a objetos, clases y objetos, funciones o métodos e instancias de una clase. Posterior a la presentación que yo voy a realizar, usted va a realizar la prueba de conocimientos que se le va a aplicar una vez se haya terminado la temática. Recuerde que esta tiene un valor del 30% del resultado de aprendizaje. Entonces, vamos a prestar suma atención a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos observar lo que son las clases y funciones en PHP. Entonces, primero que todo, para abordar lo que son las clases y funciones en PHP, tenemos que abordar una temática que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Básicamente es un paradigma de programación. Y vamos a adentrarnos un poco más. ¿Qué es un paradigma de programación? Básicamente una técnica de programación. Es decir, es lo que utilizan los diferentes desarrolladores para crear sus programas informáticos. Entonces, en este paradigma, nosotros utilizamos objetos e interacciones entre estos para así desarrollar el diseño del sistema. Entonces, aquí en las imágenes podemos observar a este desarrollador que está desarrollando solamente en binario, en ceros y uno, y podemos encontrar un objeto del mundo cotidiano, un carro, y miremos estos atributos que pueden tener. Tenemos este carro que tiene atributos. Por ejemplo, los atributos que tiene este carro son que es un color verde, que es un modelo 2000 y que su transmisión es automática. Tiene estos encapsulados. ¿Qué quiere decir esto? Que son otros componentes externos, pero que hacen parte de ese mismo objeto. Por ejemplo, tenemos cauchos, que los cauchos nos traducen llantas, que también tienen sus funcionalidades y esas llantas de por sí tienen también sus propios atributos, pero hacen parte de un objeto mayor que es un vehículo, un carro. Tiene un chasis, un motor en esos encapsulamientos. Y en funciones, que son las actividades que se pueden realizar con este objeto, que podemos realizar nosotros o que puede realizar ese mismo objeto, por ejemplo, encendido. Un carro pues no se enciende solo, necesita una interacción de otro actor. ¿Qué sería? En este caso puede ser una respuesta programada o puede ser un usuario que ha insertado la llave y ha girado el switch. Entonces podemos encenderlo, acelerarlo y apagarlo. Listo. Pero podemos tener otras funciones, como el carro es movilizarse, pero el carro pues no se moviliza solo, pero es una respuesta a una aceleración y a un engranaje. Prosigamos. Vamos a abordar un poco, muy por encima, los elementos de la programación orientada a objetos. Sin embargo, esta no es la finalidad de esta sesión. Entonces, lo primero que vamos a abordar es la clase. Entonces, una clase es básicamente un modelo que se utiliza para crear objetos que comparten un mismo comportamiento, estado e identidad. Entonces aquí utilizamos una metáfora muy interesante. Utilizamos a
una persona. Las personas es la metáfora de una clase, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la abstracción o cuál es el punto central de esa persona? Pues que una persona puede ser Juan, Pedro, Carlos, Ana, Jairo y así sucesivamente. Y estas personas comparten unos comportamientos, pero no los hace iguales, porque eso es lo que los diferencia, el nombre y la identidad los diferencia. Pero ellos comparten unos comportamientos, por ejemplo, correr, dormir, saltar, comer, bailar. Entonces, en ese estado tenemos unas propiedades. Por ejemplo, la persona que está dormido, entonces tiene unas propiedades, está allí en esa funcionalidad de dormido y en estos momentos pues esa clase no tiene otro movimiento a menos de que se despierte. Pero vamos a entrar ahora a los atributos que comparten las personas, porque no solamente se comparten operaciones o funcionalidades, también se comparten las propiedades o atributos. Por ejemplo, todas las personas pues tenemos un color de ojos, tenemos un color de cabello, eh, un estado civil, una edad, los nombres los podemos compartir, pero sin embargo hay una sola cosa que nos diferencia a una persona de otra, que normalmente es el número de identidad, que usted no comparte su número de identidad con otras personas. Entonces, en resumidas cuentas, una clase se compone de propiedades y métodos. Otro elemento son los objetos. Un objeto que es una entidad provista de métodos o mensajes a los cuales responde mediante un comportamiento y atributos con valores concretos, a los cuales se les da el valor y ellos en ese momento asumen un estado. Y propiedades que le dan identidad a ese objeto. Entonces, ese objeto ya en lo práctico vamos a observar cómo lo vamos a utilizar. Entonces, denme un segundo, ya abordamos ese tema. Otro elemento son los métodos, que hacen parte de una clase. Entonces, un método se asocia que es un algoritmo asociado a un objeto que indica la capacidad de lo que éste puede hacer. Recuerden que ahorita en la analogía que utilizábamos que una persona podía correr, saltar, dormir, comer independientemente de que su nombre fuera Juan, Pedro, María, José, Ana, Jairo. Otro elemento son las propiedades y atributos. Las propiedades y los atributos son las variables que contienen los datos asociados a un objeto. Por ejemplo, en la imagen podemos observar una persona que tiene nombre, edad, altura. Estos son Juan, de 25 años, de 1.75 metros. Pasos, vamos a ver los pasos que vamos a utilizar para implementar una clase brevemente, pero sin embargo yo ya voy a mostrarlo en la aplicación cómo se debe implementar. Entonces, paso 1, vamos a declarar la clase. La definición básica de clases comienza con la palabra reservada de PHP class, seguido por un nombre de la clase, el cual puede ser el que usted desee. Sin embargo, se sugieren unas pautas, por ejemplo, algo denominado camel case, donde se empieza con la primera letra en mayúscula y cada cambio de palabra, si es una palabra compuesta de más de más de dos palabras, perdón, usted tiene que poner la inicial de cada palabra en mayúscula. Entonces, para crear la clase, entonces creamos, seguido de la palabra reservada class, creamos el nombre de la clase y abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves vamos a ver que ahí va a quedar todo nuestro código. Ya les voy a explicar cómo va a quedar nuestro código. Entonces el segundo paso consiste en definir las propiedades. Las propiedades representan ciertas características del objeto en sí mismo y se definen anteponiendo la palabra clave var al nombre de la variable. Esto solamente en la clase. Cuando ya estamos hablando de una función, que ya lo vamos a tocar, no requerimos poner la palabra reservada var a una variable. Paso 3. Declarar los métodos. Entonces la forma de declarar un método es anteponiendo la clave function, o sea, es la palabra reservada al nombre del método, seguido por un paréntesis. Esto habla de las funciones que nosotros denominamos en álgebra, las funciones, ¿cierto? Cuando tenemos función de x igual a x más 5. Entonces, cada vez que yo le paso un valor a la variable x, por ejemplo 3, entonces él se reemplaza, y en este caso que dijimos x más 5 sería 8, que ya se los voy a explicar en un momento. Entonces lo que queremos decir es que las funciones siempre te van a recibir algo y van a transformarlo. Así tú no les pases nada, no necesariamente tienes que pasarle algo,
a una función, sin embargo ella siempre te debe retornar un valor. Entonces, para las funciones usamos la palabra reservada function, de nuevo, utilizamos el nombre de la función que queremos y seguido de paréntesis. Posterior a los paréntesis, estos paréntesis van a contener las variables, argumentos o parámetros que que debe recibir, pero en este caso no siempre debe recibir, pueden estar vacíos. Y posterior a eso agregamos las llaves, abrimos y cerramos llaves y dentro de esas llaves es donde iría nuestro algoritmo. Una vez ya creado la clase, creada la función, pues tenemos que aprender a utilizarla. Entonces este paso se denomina instanciar la clase. Para instanciar una clase solo es necesario utilizar la palabra clave new, que es una palabra reservada de PHP. El objeto será creado asignando una instancia a una variable, la cual adoptará la forma de objeto. Aquí ya empezamos a crear un objeto de nuestras situaciones, digo, de nuestras clases. Ya los voy a mostrar. Entonces, quinto paso es acceder al método de la clase. También ya se lo vamos a explicar. Es almacenar en una variable el objeto apuntando al método. Ya les voy a explicar muy bien esto con qué se come, ya lo vamos a revisar. Hasta aquí llega como la presentación. Vamos a cerrarla. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de la práctica. Entonces, para esto necesitamos tener los servicios de mínimamente del Apache subidos. Entonces, un servidor local. Entonces, utilizamos el SAM Control Panel, y le damos Start a los servicios. Aquí ya están iniciados. No vamos a necesitar MySQL, pero dejémoslo iniciado por si acaso. Esta ventana la podemos cerrar, el igual se va a ejecutar en segundo plano. Y abrimos Sublime Text, que es nuestro editor de texto. Usted puede utilizar cualquier otro editor de texto. Sin embargo, yo recomiendo que utilice Sublime Text. Entonces, vamos a quitar este folder que está aquí. Vamos a eliminar este folder y vamos a crear un nuevo folder. Entonces vamos a Open Folder, le damos en actividad en el disco local donde está instalado nuestro SAM, abrimos la ruta del htdocs y creamos una nueva carpeta. Esta nueva carpeta la vamos a poner clases PHP. La seleccionamos, le damos seleccionar carpeta, él ya nos carga la carpeta. En estos momentos tenemos nuestro proyecto en cero, no hemos realizado absolutamente ningún cambio. Entonces vamos a hacer dos ejercicios, uno es la clase persona y otro vamos a utilizar donde le vamos a pasar unos parámetros. Entonces vamos a verlo, vamos a irlo modificando y vamos a ir comentando nuestro código para que a usted le quede mucho más fácil comprender los conceptos que estamos abordando. Entonces, lo primero que necesito es crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle un nombre que va a ser controller persona.php. Le damos control S y el sistema nos va a abrir esta ventana de diálogo y lo guardamos. Ya una vez guardado, ya tenemos nuestro primer formato para empezar a desarrollar. Para nosotros hacer desarrollo en el lenguaje de programación PHP necesitamos primero que todo abrir nuestras etiquetas PHP, las cuales podemos abrir con tabulación. Escribimos PHP y tabulación. Recuerden que el primer paso, entonces el primer paso, vamos a poner acá, paso 1, 2 puntos, crear la clase persona. Entonces, recuerden, utilizamos la palabra reservada class, el nombre de nuestra clase que va a ser persona, y abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves nosotros podemos declarar las variables o atributos que queramos utilizar. En este caso yo no voy a utilizar ninguno, pero vamos a dejar una variable. Entonces vamos a dejar un atributo de la clase. Entonces, declarar un atributo de la clase. Esto es a nivel de la clase. Recuerden que solamente aquí
es donde se utiliza la palabra var, signo pesos y la variable que nosotros queramos, que es una propiedad cualquiera. Propiedad, puedo ponerle propiedad, punto y coma. Punto y coma si la quiero dejar vacía, o si la quiero asignar un valor, en este caso yo le voy a poner nulo, es decir, que esta va a tener un valor nulo. Posterior, entonces vamos a hacer nuestro paso 2. Entonces tenemos el paso 2. Para comentar utilizamos el comodín o el radial. Listo. Paso 2. Vamos a crear. Aquí vamos a crear nuestra función. Listo. Entonces, crear la función o método. Recuerden que para crear la función o método dijimos que íbamos a utilizar la palabra reservada función. Función y creamos, le damos el nombre. Entonces la función que vamos a hacer es una función muy sencilla. Esta se va a llamar identificar. Recuerden que las funciones van, los nombres, después del nombre de la función van los paréntesis para darle a entender al sistema que es una función, y posterior a eso abrimos nuestras llaves y aquí declararíamos nuestro algoritmo. Entonces vamos a crear unas variables que van a ser, por ejemplo, nombre. Ese nombre va a ser igual, miren que aquí ya no utilizamos la palabra reservada var. Ese nombre va a ser igual a Carlos Hoyos. Vamos a dejarlo capitalizado para que no haya ningún problema. Recuerden que cada línea de código, para que nuestro interpretador de código PHP nos identifique dónde termina la línea, debemos de finalizarla en punto y coma. Ya tenemos nuestra variable nombre. Vamos a darle una variable documento que nos diferencie de los demás, que sea igual a 1, 2, 3, 4, 5. Miren que pues, si pueden observar, aquí nosotros no utilizamos comillas. ¿Por qué? Porque él automáticamente nos identifica el tipo de dato que estamos utilizando en la variable. Pero entonces, como en la de arriba estamos utilizando una cadena de texto y sobre todo tiene un espacio, entonces tenemos que ponerla entre comillas simples o dobles. Ya cada quien decide cómo la va a poner. Si es un número, este número no requiere comillas. Entonces tenemos nombre, documento. Vamos a ponerle una variable que sea edad. Variable edad. En este caso que sean 23 años. Ahora vamos a crear una variable que nos adjunte todas estas variables. Ya vamos a ver con qué fin. Entonces vamos a ponerle concatenar, que es un término que ustedes van a encontrar mucho, que nos permite a nosotros adjuntar varias columnas o variables. Entonces concatenar sea igual a, entonces vamos a ir construyendo nuestra frase. Entonces acá le pongo el nombre es, dos puntos, y espacio, y mediante punto concateno la variable nombre. Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenando, estoy aquí adjuntando una cadena de texto con una variable que contiene otra cadena de texto. Entonces tenemos el nombre es nombre, ya ahí ahorita no lo va a reemplazar. Abrimos otra vez comillas simples y creamos otra cadena de texto. Su documento es. Entonces tenemos dos puntos y agregamos mediante otro punto, concatenamos el documento. Otro punto y abrimos otra vez comillas simples y su edad es dos puntos, espacio y punto, y lo último que sería la variable edad, punto y coma. Pero recuerden que con esto no basta. Habíamos dicho que toda función, independientemente de que nosotros le pasemos argumentos o no, ella debe devolver algo. Entonces, para devolver algo utilizamos la palabra reservada return. ¿Y qué vamos a devolver? ¿Qué queremos devolver? El concatenar. Aquí tenemos el concatenar. Entonces, ya una vez nosotros llamemos la función mediante la instancia, que ya les vamos a explicar cómo lo vamos a realizar, él nos va a devolver esta variable concatenar.
Listo. Entonces vamos a guardar con control S y procedemos de nuevo acá a pararnos sobre la carpeta, el folder que contiene nuestro archivo controller persona, y vamos a crear un new file que va a ser index.php. Le damos control S. Este va a ser el archivo que va a acceder nuestro navegador por defecto. Entonces lo guardamos y borramos. Entonces vamos a escribir HTML, tabulación, y él nos abre una estructura de HTML básica. Aquí en el body, recordamos que en el body es todo lo que se va a ver sobre nuestra pantalla del navegador. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es de nuevo abrir etiquetas PHP porque vamos a hacer una inserción de código, o se denomina código embebido. Entonces vamos a insertar todas las líneas de código que contiene el archivo controller persona, vamos a insertarla. Entonces lo primero que necesitamos es abrir nuestras etiquetas PHP. Ahora vamos a hacer otro paso, que sería el paso 3. Vamos a verificarlo. ¿Sí? El paso 3. El paso 3 se compone de, primero, vamos a insertar las líneas de código. Entonces, insertar el archivo controller persona.php. Entonces vamos a utilizar una función, una palabra reservada, unas funcionalidades de PHP que se denomina include. Entonces, mediante el include, comillas simples, vamos a insertar controller persona.php, punto y coma. Con esto ya tenemos estas líneas de código, están insertadas aquí, pero esto nos hace el código mucho más legible. Entonces vamos a hacer otro paso, que va a ser paso 4. Una vez hecho eso, vamos a declarar la instancia, vamos a declarar la clase, vamos a instanciar la clase. Entonces, instanciar la clase. Para instanciar la clase, vamos a crear una variable que se llama identificar. Identificar va a contener, mediante la palabra reservada new, la clase persona. Entonces tenemos que ponerla tal y como la pusimos allá. Si no, nos va a arrojar un error. Entonces vamos a revisar que sí sea persona. Si quieren lo copian y lo pegan para que sea mayor seguridad. Entonces tenemos la clase persona. Identificamos la clase persona. Listo. En estos momentos, la clase persona está contenida dentro del objeto identificar. Entonces, vamos a proseguir. Otro paso, sería el paso quinto, sería acceder a los métodos de la clase persona. Entonces miren esta variación. Entonces ya tenemos declarado identificar, pero entonces vamos a decirle mostrar. Entonces miren esta variable mostrar. Esta variable mostrar va a contener el acceso a nuestro método identificar. Entonces vamos a ver. Entonces utilizamos esa variable que ya acabamos de crear y que contiene nuestra clase, que se llama identificar. Y mediante este símbolo, el guión y el mayor igual y mayor que, accedemos a la función de la clase. A esa función de la clase nosotros vamos a tomarle aquí el nombre, identificar, vamos a llevárnoslo completo. O sea, nos llevamos con paréntesis, el nombre con paréntesis. Entonces lo pegamos acá, punto y coma, y listo. Si queremos imprimir lo que contiene o lo que nos retorna ese método identificar, vamos a utilizar una palabra del sistema PHP que se denomina echo y le decimos que imprima mostrar. Solamente va a mostrar, va a imprimir mostrar. Vamos a ver cómo va a quedar. Tenemos que poner punto y coma, guardamos y procedemos a acceder mediante el navegador a la clase, a la carpeta que contiene nuestro index. Entonces, localhost, en este caso yo tengo una variación en mi puerto proxy, entonces yo uso el puerto 8080. Si usted no ha hecho la modificación del puerto, puede dejarlo así como está, no hay ningún problema. Entonces, clases, entonces slash clases PHP. En estos momentos, él toma por defecto el index
Me muestra el nombre, es Carlos Hoyos, su documento es 12345, su edad es 23. El índice siempre se va a abrir por defecto. Sin embargo, yo lo puedo poner y me va a cargar absolutamente lo mismo. Entonces vean que aquí al momento no tenemos ningún error. Pero vamos a hacer una variación en nuestro uso de nuestras clases. Vamos a pasarle parámetros. En este caso esto no recibe ningún parámetro. Entonces miren que yo le voy a pasar mediante parámetros los datos de otra persona. Entonces le voy a decir, vea, reciba los parámetros nombre, coma y documento, bueno, siempre empezando por el signo pesos, es doc, y también pasémosle la edad para que sea un ejercicio pues como un poco más completo. Entonces, vamos a pasarle la edad, pues, recuerden, entonces signo pesos, edad, y listo. Entonces acá sería sino reemplazar los valores que acabamos de pasar. Entonces primero nombre, segundo sería numeral doc, digo signo pesos doc, y la edad sería signo pesos edad. Eso hace referencia a lo que está recibiendo la función. Pero si nos vamos a guardar, si nos vamos al index, podemos ver que el identificar está vacío. En estos momentos, identificar no está recibiendo nada. Entonces tenemos dos formas de mandarle los datos. El primero sería, entonces yo le mando Andrés Pérez. Recuerden que como es una cadena de texto, tiene que ir entre comillas. Entonces Andrés Pérez, coma, luego seguía el documento, entonces Andrés Pérez va a tener el 1216 y su edad va a ser de 23. No hay ningún problema. Vamos a guardar, vamos al navegador y debe estar funcionando exactamente igual, pero los variables van a cambiar. Entonces, que ya nos cambia, el nombre es Andrés Pérez, su documento es 1216 y su edad es 23. Voy a ponerlo un poco más grande para que podamos visualizarlo. Listo. Entonces, esa es una de las formas. La otra forma sería que yo acá copie los atributos que quiero pasar. Entonces, pongo nombres, pongo el nom, igual, Pepito Pérez. Recuerden que como es una cadena de texto, hay que incluirla entre comillas simples. Listo. Entonces, tenemos Pepito Pérez, punto y coma. Aquí pasamos no el dato, sino la variable no. Luego Pepito Pérez va a tener una edad, una variable edad, que va a ser igual a 25, punto y coma. Entonces acá ponemos edad, acá tenemos el parámetro signo pesos edad, y podemos dejarlo ahí. Vamos a revisar cómo nos va a quedar. Me parece que tenemos un error, sí, se nos borró un paréntesis, ya lo hemos resuelto, miren que ya nos muestra. Vamos a guardar, eso es un letrero que no viene al caso, lo cerramos y ya. Entonces, tenemos que Pepito Pérez, su documento es 1216 y su edad es 25. Nosotros podemos operar dentro de las funciones, listo. Entonces, vamos a desarrollar un algoritmo que nos permita sumarle a la edad 13. Entonces vamos a ver, vamos a sumarle a la edad 3, pero lo voy a hacer desde la función. Entonces yo le voy a decir que a edad le sumes 3. Vamos a ver cómo nos queda esa edad. Debe quedar con 28. Oh, miren que podemos operar y asimismo podemos utilizar cualquier otro tipo de operación. Vamos a, no lo multipliquemos por 3, digo, no lo sumemos por 3, multipliquémoslo, a ver qué tal nos queda. Lo importante es que nosotros probemos y nos equivoquemos cuantas veces sea necesario para así ir comprendiendo los errores que nos va a arrojar el uso de estas clases. Vamos a guardar y vamos a calcular eso cuánto nos da. Entonces 25 por 3 nos da 75. Espero haber sido muy claro en el uso de las clases, las funciones y métodos. Listo. Entonces vamos a proseguir con la guía de aprendizaje. Entonces voy a cerrar nuestros online, ya la actividad se ha mostrado cómo se ha desarrollado la clase. Cerramos el navegador.
y volvemos a nuestra guía de aprendizaje. Entonces, aquí yo tengo la prueba, lo que sigue ahorita es la prueba de conocimiento. Usted ya debe estar en condiciones de resolverla. Recuerde que tiene a partir del momento 45 minutos para la resolución de la evaluación. Entonces, manos a la obra. Proseguir, vamos a seguir con las actividades de transferencia. Para las actividades de transferencia hemos diseñado un taller de aplicación de clases y funciones en el lenguaje de programación PHP. Es exactamente similar a lo que acabamos de ver en la sesión de apropiación. Aquí podemos visualizar exactamente el ejercicio que yo acabo de desarrollar, pero en este caso usted va a crear una clase calculadora y a esa calculadora le va a crear las 4 operaciones matemáticas básicas que son sumar, restar, dividir y multiplicar. Son operaciones muy sencillas y que están al alcance de su desarrollo. Entonces vamos a ver el taller. Entonces el taller tiene aquí, usted diligencia sus datos de aprendiz y por acá está el enunciado del problema. Entonces usted va a desarrollar y finalmente nos va a entregar, me va a subir a la plataforma los siguientes archivos, que sería el controller y las operaciones. Y con eso tendríamos dado lo que es y cubierto el tema de clases y funciones en PHP. Voy a cerrar el taller. La última actividad serían las actividades de evaluación. Entonces acá tenemos 3 ítems que son evidencias de aprendizaje, criterios de evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces esto tiene que ir congruente y ser correspondiente. No es que el instructor se lo haya inventado. Entonces mire que tenemos tres evidencias esenciales. Entonces vamos a hacer evidencias de conocimiento, desempeño y producto. Entonces en la evidencia de conocimiento tenemos respuestas a preguntas asociadas al tema de clases y funciones en el lenguaje de programación PHP. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación? Que el aprendiz debe utilizar las herramientas de desarrollo para la codificación de los módulos del sistema, aplicando las funciones propias del lenguaje de programación, en este caso PHP, seleccionado de acuerdo con las necesidades del sistema de información. ¿Qué instrumentos y técnicas de evaluación utilizamos? Utilizamos la técnica, la pregunta, y el instrumento que utilizamos es el cuestionario. Eso para evaluar la evidencia de conocimiento. Vamos a la evidencia de desempeño, que utiliza, entonces, en la evidencia de desempeño vamos a hacer la observación de la implementación de los criterios operativos en la aplicación de clases y funciones en el lenguaje de programación PHP. Aquí usted utiliza las herramientas de desarrollo para la codificación de los módulos del sistema, aplicando las funciones propias del lenguaje de programación seleccionado de acuerdo con las necesidades del sistema de información, en este caso PHP. Miren que es el mismo criterio. ¿Qué técnica utilizamos? Utilizamos la observación y el instrumento va a ser la lista de chequeo que yo, su instructor, voy a aplicarle. Y por último, la evidencia de producto, que es el taller en el cual yo voy a observar, voy a recibir los archivos resultados de usted aplicó correctamente las clases y funciones en PHP. Entonces, ¿en qué consiste? Observación de archivos construidos mediante la aplicación de clases y funciones en el lenguaje de programación PHP. El criterio de evaluación es el mismo, utiliza las herramientas de desarrollo para la codificación de los módulos del sistema, aplicando las funciones propias del lenguaje de programación seleccionado de acuerdo con las necesidades del sistema de información. ¿Qué técnica estamos utilizando? Estamos utilizando la observación, el instrumento va a ser la lista de chequeo. Bueno, habiendo dicho esto, ya los invito a que consulten el glosario de términos, que son como los términos que están más complejos y que son términos que estamos recién abordando, que son términos muy técnicos. Y si necesitan algún referente bibliográfico, aquí tenemos los enlaces para que ustedes puedan ampliar un poco la información sobre lo que son las clases y las funciones en PHP. Entonces, agradezco pues la disposición y la atención en esta sesión. Muchas gracias. Espero abordar con ustedes otros temas en otra sesión. Feliz tarde, día o noche. Hasta luego.